Espiritualidad y religión. ¿Cuál es el papel de las religiones convencionales en el surgimiento de la nueva conciencia? Muchas personas ya han tomado conciencia de la diferencia entre la espiritualidad y la religión. Reconocen que el hecho de tener un credo, una serie de creencias consideradas como la verdad absoluta, no las hace espirituales. Independientemente de cuál sea la naturaleza de esas creencias, en efecto, mientras más se asocia la identidad con los pensamientos, las creencias, más crece la separación con respecto a la dimensión espiritual interior. Muchas personas religiosas se encuentran estancadas en ese nivel. Equiparan la verdad con el pensamiento y puesto que están completamente identificadas con el pensamiento, su mente, se consideran las únicas poseedoras de la verdad en un intento inconsciente por proteger su identidad. No se dan cuenta de las limitaciones del pensamiento a menos que los demás crean o piensen lo mismo que ellas, a sus ojos, estarán equivocados y en un pasado no muy remoto habrían considerado justo eliminar a esos otros. Por esa razón, hay quienes todavía piensan así en la actualidad. La nueva espiritualidad, la transformación de la conciencia, comienza a surgir en gran medida por fuera de las estructuras de las religiones institucionalizadas. Es un acontecimiento completamente nuevo. Anteriormente, esa manifestación habría sido concebible especialmente en Occidente, cultura, en la cual es más grande el predominio de la mente y en donde la Iglesia cristiana tenía prácticamente la franquicia sobre la espiritualidad. Pero ya comienzan a verse señales de cambio inclusive en el seno de ciertas iglesias y religiones. Realmente es alentador y gratificante ver algunas señales de apertura, como lo fue en su vez Juan Pablo II visitando una mezquita y una sinagoga. Esto sucede en parte como resultado de las enseñanzas espirituales surgidas por fuera de las religiones tradicionales. Se dan cuenta de que el grado de espiritualidad de la persona no tiene nada que ver con sus creencias, sino todo que ver con su estado de conciencia. Esto determina a su vez la forma como actúan en el mundo y se relacionan con los demás. Partamos de la base de que la espiritualidad y la religión son cosas distintas, porque para ser espiritual no necesariamente tienes que ser religioso. La religión es la institucionalización de la espiritualidad, así como la familia lo es del amor. Hay relaciones amorosas sin constituir familia. Del mismo modo, hay quien cultiva su espiritualidad sin identificarse con ninguna religión. Hay incluso espiritualidad institucionalizada sin ser religión, como lo es el caso del budismo, que es una filosofía de la vida. El sentido de la vida está profundamente mezclado con las concepciones filosóficas y religiosas de la existencia, la conciencia y la felicidad, resaltando muchas otras cuestiones tales como la ontología, el propósito, la ética, el bien y el mal, el libre albedrío, las concepciones de Dios, el alma y el más allá. Y es aquí donde nos cuestionamos, ¿la espiritualidad y la religión están en una constante rivalidad? Para mí la diferencia entre religión y espiritualidad es fundamental. Yo entiendo la espiritualidad como una capacidad de trascender y la religión es la manera como esa experiencia espiritual se concreta a través de unos ritos. Entonces siempre hay diferencia. Lo ideal sería que todas las personas espirituales fueran religiosas, pero dolorosamente hay muchas personas religiosas que no son espirituales. La religión es el conjunto de textos, ritos, reglas y costumbres según los cuales un grupo de hombres expresan y viven su relación con Dios. El sentido cristiano de la vida es hacer el bien y amar a Dios sobre todas las cosas. Vas a misa los domingos, intentas vivir según el Evangelio y las reglas que se derivan del mismo, además de declararse miembros de la Iglesia. Cuando nos interrogamos sobre nuestra existencia humana, experimentamos la presencia de la alteridad sobrenatural. Cualquier motivo puede ser válido para iniciar la relación con Dios.
A la luz de esta relación, no solo se modifica la conducta moral, sino que se responden los porqués y para quién que la vida misma personal va planteando. La vida se ilumina y adquiere sentido gracias a la relación con la divinidad, acompañada de una creencia y de una fe. Esta entidad religiosa es un organismo basado en dogma, es decir, una creencia específica de sus fundadores, implicando adherirse a esta creencia de manera total y absoluta, acatando y obedeciendo la doctrina y sus códigos morales incondicionalmente. El hombre y la mujer, por el mero hecho de ser hombres, de ser humanos, tenemos la capacidad de autotrascendernos, tenemos la capacidad de vivir desde el espíritu, de vivir con un sentido en nuestra vida. Lo queramos o no, lo cultivemos o no, o consigamos ser más espirituales o no, eso da igual, pero por el mero hecho de ser personas humanas, tenemos la capacidad de vivir y encontrar un sentido, y eso es trascendernos. Las personas opinan sobre la espiritualidad, sean espirituales o no lo sean. Algunos dicen que la espiritualidad es un estilo de vida, otros hablan de la espiritualidad como una actitud ante la vida, una virtud. Otros hablan de un camino, una disciplina, un don. Incluso hay quienes dicen que simplemente es una perspectiva más. Pero si hablamos objetivamente, podemos afirmar que es eso y mucho más. La espiritualidad, en su versión más pura, carece de dogmas o doctrinas. No tiene ninguna figura central, templos o entidades que administran. La espiritualidad no pide adición, afiliación o suscripción alguna. Al contrario, invita el cuestionamiento de la razón, ya que es un camino total y absolutamente vivencial, lo que se conoce simplemente como ver para creer. La verdadera espiritualidad es aquella que te lleva a transformar tu ser desde adentro, transformando tu realidad, tu cultura, tu esencia, ayudándote a crecer. Es ahí donde tienes una sana espiritualidad. Esta se basa en la premisa que existe una realidad que trasciende el mundo físico. Esta dimensión, a la cual se le conoce como la dimensión de conciencia pura, es inmaterial, universal e infinitamente inteligente y creativa, ya que ésta orquesta toda la actividad del universo en las tradiciones religiosas. Este dominio de conciencia pura es denominada el alma. Para poder entrar en contacto con esta dimensión trascendental de nuestro ser, debes lograr la expansión de nuestra propia conciencia, nuestra conciencia individual. Para esto, debemos trascender nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro ego, para poder tener esta experiencia. A veces las religiones se olvidan de la parte espiritual, porque se centran en sus grandes edificios, en sus doctrinas, sus normas, en su institución, y lo ven todo desde ese punto de vista, y se olvidan de la parte interior, de la parte espiritual, de la parte interna del ser. También la espiritualidad o algunas espiritualidades se olvidan de la transformación interior y se centran en el yo mismo, se centran en la soledad, se centran en el aislamiento, en la separación y se olvidan de la parte humana de vivir una espiritualidad de acogida, de transformación, de acercamiento hacia el ser humano. Ambas partes corren riesgo de no vivir una integridad. Por tanto, sí es necesario que aprendamos a distinguir qué es lo que queremos. Si queremos estar dentro de una religión y tener cuidado que esa religión no pierda su espiritualidad, o al revés, vivir en una espiritualidad y tener cuidado de no salirnos de lo que es la realidad, porque la espiritualidad nunca se puede aislar de nosotros. Al contrario,
te tiene que unir más a ti mismo, en tu ser y a los que tienes a tu lado. Una persona no es espiritual porque lea muchos libros sobre el silencio, sobre la superación personal, sobre la soledad. Eso no lo hace ser espiritual. La espiritualidad va muchísimo más allá. Podemos decir que somos espirituales o que vivimos una espiritualidad, si vivimos un proceso de transformación interior, si estamos abiertos a la entrega hacia los demás, si perdonamos, si nos esforzamos por reconciliarnos con algunos conflictos que tengas con alguna persona de tu vida, para poder estar en paz interna, porque no puedes estar en paz o vivir una sana espiritualidad teniendo un sentimiento negativo hacia alguien, porque lo estás cargando. Aunque te centres en tu espiritualidad o en tu religión, si no solucionas ese conflicto que tienes, siempre vas a estar atorado. Podemos resumir que la mejor espiritualidad es aquella que te lleva a ser mejor contigo mismo y con los que están a tu lado, la que te haga ser más compasivo, más fraterno, más cercano, más responsable, la que te haga ser incluyente, servicial, en fin. Una de las partes más importantes es que ésta te ayude a no excluir a nadie. La espiritualidad, por tanto, tiene que ver con una experiencia, no con ideas, no con códigos, no con instituciones o religiones, no con dogmas ni doctrinas. Por todo lo anterior, constatamos que la espiritualidad no es propiedad de ninguna religión, ni de ningún camino espiritual de una tendencia. La espiritualidad es propiedad de cada ser humano, porque a partir de él mismo surge la capacidad de diálogos, de interiorización, surge la capacidad de decisión. Mira a tu alrededor, la propia sociedad, tus compañeros, tus padres, tu propia persona enfrentada a la experiencia de la vida ha ido ajustando sus creencias sobre la vida, sobre la muerte, sobre la economía, sobre la familia, sobre el amor, sobre la pareja, sobre la salud, sobre la sexualidad, sobre la religión, sobre el más allá, sobre tantas cosas. Ha cambiado sus creencias. No piensas igual que hace años. Sin embargo, estamos hablando de algo que no es el pensamiento, que no es la creencia. La dimensión espiritual del siglo XXI, para hacerla transreligiosa, y eso no quiere decir negar a la religión, ni muchísimo menos, porque cada uno tiene la religión que necesita, las creencias que necesita, en función de unos parámetros muy complejos que el ser humano y la mente humana tiene para encontrarse centrados y con una profunda esperanza y confianza en la vida. Pero la espiritualidad es algo que está más allá de la mente pensante. Religiones hay muchas, muchas. Más de 100 en vigencia en este planeta, en este momento. Espiritualidad no hay más que una. Las religiones, en principio, debieran ser fuentes y expresiones de espiritualidades, pero no siempre sucede así. En general, la religión se presenta como un catálogo de reglas, creencias y prohibiciones. En la religión predomina la voz exterior, la de la autoridad religiosa. En la espiritualidad predomina la voz interior, el toque divino. Toda persona religiosa no es fanática. La fe hay que alimentarla. Cuando eres religioso o seguidor de una religión, llevas un estilo de vida con Dios, invitando a que con Él encuentres el amor. En el caso de los cristianos, Dios nos presenta sus mandamientos y lo que debemos hacer como parte de su religión. En la religión se cree, en la espiritualidad se vive. La religión nutre el ego, pues una se cree mejor que la otra. La espiritualidad trasciende el ego y valora todas las religiones que promueven la vida y el bien. La religión provoca devoción, la espiritualidad meditación. La religión promueve la vida eterna, la espiritualidad la anticipa. Hay fieles que hacen de la religión un fin y se entregan de cuerpo y alma a ella. Ahora bien, toda religión, como sugiere la etimología de la palabra religar,
es un medio para amar al prójimo, a la naturaleza y a Dios. El fiel que practica todos los ritos de su religión, que acata todos los mandamientos y paga el diezmo, y sin embargo es intolerante con quien no piensa o cree como él, podrá ser un religioso óptimo, pero carece de espiritualidad. Es como una familia desprovista de amor. Con la espiritualidad aumenta la fe. El apóstol San Pablo describe magistralmente lo que es la espiritualidad en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, y Jesús lo ejemplifica en la parábola del buen samaritano, y hace una crítica mordaz de la religión en Mateo 23. La espiritualidad debiera ser la puerta de entrada de las religiones. Antes de pertenecer a una iglesia o a una determinada confesión religiosa, sería mejor que ésta preocupara al interesado la experiencia de Dios, que consiste en abrirse al misterio, aprender a orar y a meditar, a penetrar el sentido de los textos sagrados. Cuando logramos vislumbrar el ser espiritual, experimentamos júbilo, felicidad, creatividad, despertando en nosotros cualidades innatas como la generosidad, el amor, la compasión, la felicidad por el éxito de los demás. Es por eso que el expandir nuestra conciencia conduce de manera espontánea a tener un comportamiento moral y ético sin necesidad de seguir algún tipo de código establecido. Entonces, el ser espiritual simplemente implica querer ser más consciente de nuestra realidad, de nuestra existencia y de nuestro ser. El resultado de este proceso es que si decidimos embarcarnos en el proceso de expansión de nuestra conciencia, nuestro conocimiento aumenta, descubrimos nuestro propósito, nos enteramos para qué hemos venido a este mundo y nuestra vida empieza a cobrar mucho más significado y relevancia. El ser espiritual no requiere de la adoración o veneración a un ser superior. El ser espiritual no requiere de fe, es decir, la creencia ciegas, ya que es un camino vivencial. Las prácticas que ejerce una persona espiritual son la meditación, el rezo, la expresión de amor y compasión a la acción, la investigación intelectual para descubrir el sentido más profundo de la vida y el servicio al prójimo de manera desinteresada. Sentí una paz como no había sentido nunca. Y eso la verdad me regocijó y dije, esto es esto, ¿no? Entonces empecé a ir más seguido, ¿no? Primero iba siempre a las meditaciones de las 7 de la tarde. Y después empecé a hacer otras cosas, a pensar positivo. Internamente empecé a cambiar, me empecé a fortalecer, me empecé a independizar, me empecé a nutrir. Además era como que había encontrado lo que estaba buscando siempre, ¿no? O sea, lo primero con lo que me encontré fue el centro, pero fue un folleto con una flor de loto, era un tríptico, y cada clase, cada curso, cada cosa decía esto, y esto, y esto, y decía, pero este es el menú para el alma, que yo que soy el alma que quiero, ¿no? Y encima también decía, es libre y gratuito. Esto es fantástico, ¿no? Y entonces deseaba todo el día que se hiciera a las 7 de la tarde para ir a meditar, o sea, no importaba otra cosa, era como que eso era la savia que me nutría. Como lo expresábamos anteriormente, la verdadera religión es una profunda espiritualidad, y la Biblia también nos regala una breve parábola de cómo los religiosos deberíamos vivir nuestra espiritualidad, procurando primero que todo conocer completamente la experiencia de Dios. El ser humano es tan grande que tiene la capacidad de elegir lo que quiera. La espiritualidad que tú quieras vivir, tú tienes una libertad de elegirla. La religión que tú quieras escoger, tú tienes toda la libertad de escogerla. Lo único que debemos hacer es ser honestos con lo que vivimos y ser honestos con lo que decimos que creemos y ponerlo en práctica. Porque a veces nos escudamos bajo una cierta religión, bajo una cierta espiritualidad, bajo una cierta creencia o ideología, y hacemos todo lo contrario de lo que decimos que creemos. Seamos honestos. Si queremos vivir una espiritualidad, vivámosla consciente de la realidad, consciente de lo que somos, consciente de lo que tenemos en nuestro entorno.
Vivámosla, pero vivámosla bien. Si queremos cumplir las normas que nos piden, cumplámosla, pero también no olvidemos la realidad del ser. No olvidemos lo que realmente importa. No olvidemos que lo que más importa es el que está ahí, al lado tuyo. ¿Sabe dónde fue mi detonante? En el hotel en Montevideo, después de llenar el Estadio Centenario. No sé cuántas miles de personas había ahí. Y llegué a mi habitación y me sentía el tipo más solo del mundo. No me preguntes por qué, pero llegué a casa con un peso que no soportaba y no eran las valijas. Era un peso extraordinario, difícil de explicárselo a alguien. Y al no encontrar respuesta, muy normalmente Marlene la tiene. Cuando yo no encuentro respuesta, cuando tú no encuentras respuesta para algo que te suceda en tu corazón, si todavía no sientes que puedes consultarlo directo con Dios, busca a la persona con la que vives y a quien amas y que sabes que jamás te traicionaría y que jamás te diría algo por decírtelo. Alguien que va a hablarte con sinceridad, con honestidad, con verdad. Y el día que llegué a Caracas, le dije esto mismo a mi esposa. Y ella me dijo, tú lo que necesitas es Dios. Ese vacío te lo llena Dios nada más. Y ahí me atreví a probar. Dije, bueno, yo quiero probar eso. Eso mismo que tú tienes, lo quiero yo para mí. Y es lo mismo que me pregunta la gente. ¿Cómo puedo yo tener lo que tú tienes? Y lo que yo tengo no es que soy un cantante que hace canciones, que graba discos. No, yo tengo una profunda plenitud en mi vida y en mi alma. Y esa plenitud solo me la da el saber que aun cuando tenga pesadillas, Dios está conmigo. Que aun cuando esté cayéndome un chaparrón de agua, Dios está conmigo. No para evitarme la tormenta, sino para darme un paraguas. Las diferencias que tenemos entre la religión y la espiritualidad son inversamente proporcionales. La religión no es solo una, sino cientos. La espiritualidad es una. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. La espiritualidad te invita a razonarlo todo, a cuestionarlo todo. La religión no indaga ni cuestiona. La espiritualidad lo cuestiona todo. La religión te hace vivir en el pensamiento. La espiritualidad te hace vivir en la conciencia. La religión sueña con la gloria del paraíso. La espiritualidad te hace vivirlo aquí y ahora. Rezar es la acción de, aún sin estar haciendo nada productivo, crees que estás ayudando en algo. El tiempo que pierdes en rezar podrías emplearlo en otras cosas, como por ejemplo, ayudar de verdad a alguien, en vez de rezar para quedarte tranquilo. El planteamiento con el que fue elaborado el video anterior se basa en el problema del mal en el mundo. No cabe duda de que la existencia del mal y el sufrimiento plantea el mayor interrogante a la fe cristiana, a la existencia de Dios. Los ateos siempre se están excusando con el argumento de que si Dios existe, entonces ¿por qué existe tanta hambruna en el mundo? O hay enfermedades que hacen sufrir y peor aún, generan la muerte de una persona en cualquier momento de su vida. ¿Acaso Dios nos creó para sufrir? ¿Por qué simplemente Dios con una oración de fe que le hacemos no lo sana y ya? El mundo es imperfecto y la maldad está mientras el hombre se aleja de Dios. No solo hay muertes por enfermedades, también hay muchos asesinatos, dictaduras y egoísmo de personas que ven insignificante a otra persona o a la sociedad que los rodea. Dios creó y todo lo que creó es bueno. Entonces, si todo lo que sale de las manos de Dios es bueno, ¿de dónde surge el mal? La situación del mundo marcada por el mal no es constitutiva de la creación. Tal como salió de las manos de Dios, es resultado
de una caída, de una herida, de una corrupción que padece el mundo. Fue la libertad humana mal usada la que introdujo el mal en la creación. Él expresa en su video: no pierdas tiempo orando, mejor utiliza tu tiempo para ayudar a otras personas o para servir a quien lo necesita. Te digo algo, ahí ese ateo está cumpliendo la palabra de Dios, pues una de sus doctrinas nos dice que debe servir al prójimo sin esperar nada a cambio. ¿Y si todo es real? Literalmente real. Me iré al infierno solo por no haber tenido la educación correcta. Arderé por ignorante. ¿Cómo funciona ese papeleo? ¡Maldita burocracia celestial! Video en el cual se comenta que si por nacer en una familia de no creyentes está destinada a ir al infierno, sabiendo que solo fue una jugada del destino llegar a una familia así, pues la respuesta es no. Varios sacerdotes lo han expresado. Dentro del cristianismo no se cree que alguien se vaya condenado por haber tenido una educación no cristiana, ya que el Concilio Vaticano II, la Revelación, afirma que una persona, aún siendo atea y no creyendo en Dios, que se guía por la recta conciencia y el bien común, encontrará la salvación, ya que Dios está también en él. El último juicio sobre las personas le corresponde a Dios y no a nosotros. Y eso nos lo dice la Biblia en Mateo 25, juicio final. Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Estuve enfermo y fueron a visitarme. En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dijo después a los malditos: aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Me encontraba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado, y no me visitaron. Estos preguntaban también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos? El rey le responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí, y estos irán a un súplico eterno, y los buenos a la vida eterna. Y es que al final de nuestras vidas, Dios no nos va a juzgar si rezamos 10.000 rosarios, o si fuimos 1.000.000 de veces a misa, sino por el amor con el que servimos al prójimo, y eso es algo que hasta un ateo puede lograr. Ahora te invito a que escuches con atención esta reflexión. Un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello y entabló una conversación con el barbero. En un momento de la conversación, el barbero dijo: ¿sabe una cosa, amigo? Yo no creo que Dios exista. ¿Por qué dice usted eso?, preguntó el cliente. Es muy fácil, al salir a la calle se da cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantos enfermos? ¿Por qué hay tantos niños abandonados? No, amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, ni tanto dolor para la humanidad. No puedo pensar que exista un Dios que permita todas esas cosas. El cliente se quedó pensando y no quiso responder para evitar una discusión. Al terminar su trabajo, el cliente salió del negocio y vio a un hombre con la barba y el cabello largo. Entró de nuevo a la barbería y le dijo al barbero: ¿sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? No, dijo el cliente. Los barberos no existen.
porque si existieran no habría personas con el pelo y la barba tan larga como la de ese hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto, dijo el cliente. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que sucede es que las personas no van a Él y no le buscan. Por eso hay tanto dolor, guerras, hambre, miserias. Jesús es el único medicamento para erradicar la epidemia que hay en nuestra alma y espíritu. La única manera que cambie el mundo es si el hombre se decide a transformar y sanar su interior. Solo existe una palabra para creer: fe. ¿Sabes qué quiere decir? Creer en lo que no se ve. Existe un Dios y lo alimentamos con espiritualidad. Después de tanta información, llegamos a la pregunta que queríamos hacernos desde el principio. ¿Hay una rivalidad entre la espiritualidad y la religión? Luego de varios análisis podemos decir que no, porque se puede ser espiritual y se puede ser religioso al mismo tiempo. Yo solo quiero invitarlos a que hagamos un examen de conciencia, porque no te hace ser espiritual si cumples con normas o con reglas y defiendes instituciones. Te hace ser espiritual si creces, si ayudas, si ves la necesidad del otro y te acercas a tus realidades. No te excluyes de ellas. Si te interesa el otro, eso te hace ser espiritual. No te hace ser espiritual sentarte en el culto a escuchar lo que te digan ahí y gritar y cantar. Eso no te hace ser espiritual. Eso te hace nada más pertenecer a una religión. Te hace ser espiritual si eso que estás escuchando, eso que estás viendo, te lleva a una transformación personal en el perdón, en la reconciliación, y eso te ayude a acercarte con tus seres queridos y te ayude a resolver problemas culturales o de tu entorno social.